Empezamos la segunda sesión del curso de Platón, teniendo en cuenta que en la primera habíamos visto, y Juan Antonio había insistido mucho en cómo y por qué volver a leer a Platón, y cómo Platón es una referencia en el mundo del pensamiento occidental, y también nos dio instrumentos para poderlo leer de otra manera o desde otras perspectivas. Y hoy pues vamos a hablar, bueno, de la ética o de las cosas que están en torno al tema de la ética en Platón. Así que bueno, pues Juan Antonio, cuando quieras. Muy bien. Perdón, hay una María Luisa. ¿Te pasa algo? No sé, es que ha levantado la mano. Bueno, nada. Nada, Juan Antonio, adelante. Bueno, eso de que alguien, María Luisa, haya levantado la mano, me recuerda algo que quería decir que en la sesión anterior la dije durante el de curso, pero ahora querría decirla desde el principio. Y es que cualquiera de los presentes que en cualquier momento piense que algo no está siendo claro o simplemente quiere aportar su visión, por favor, que no lo considere como una clase magistral, sino que pida la voz mediante el chat, por lo visto, como sugirió el otro día nuestra querida moderadora, y ella me traslada, porque yo no voy a estar directamente pendiente del chat, pero ella me traslada que hay esa intervención y hacemos esto más fluido. De todas maneras, como hicimos en la vez anterior, yo intentaré que quede tiempo suficiente para que haya debate. Supongo que en torno a este tema puede haberlo. También soy consciente de que el otro día pude dejar cosas simplemente anunciadas, sugeridas, algunas las debí decir quizá demasiado rápido. Intentábamos abarcar en 4 cursos, o sea, perdón, en 4 sesiones de un curso, pues una semblanza general de todo el sistema platónico, y eso es algo inconmensurable. Y bueno, pues entonces corres el riesgo de, como dice el refrán, que mucho abarque, poco apriete, pero vamos a intentar quedarnos con las dos virtudes, abarcar mucho y apretar también. Entonces, hoy voy a también hacer ese tour de force, ese intento de estrujar al máximo, en este caso, la ética de Platón. Como hicimos el otro día, si os parece, voy a compartir con vosotros una presentación PowerPoint, formato PDF realmente, que creo que además de que no tenéis que verme a mí continuamente la cara, pues os puede servir de guía de lo que voy a ir comentando. Creo que la estaréis visualizando ya. Perfectamente, perfectamente. Bien, pues como os decía el otro día, de todo el sistema platónico, en el curso de 4 jornadas que me sugirió Margarita, pensé que en lugar de intentar abarcar todo el sistema, pues me iba a centrar en algunos temas que yo creía que podían ser los más sugerentes. A lo mejor me equivocaba, pero también, como sabéis, lo que estoy intentando hacer aquí es recorrer un poco lo que escribí hace un tiempo y que se publicó este año en la editorial Apeiron Ediciones, un libro en 2 volúmenes en que intento comentar todo el sistema platónico. Una vez más, y pedía disculpas porque, bueno, ya lo han hecho tantos expertos, pero bueno, creo que a los grandes autores, como decía, debemos volver una y otra vez y aportar nuestro granito de arena. Los temas que he programado tratar, salvo el del día anterior, pertenecen todos ellos a lo que constituye el segundo volumen de mi obra, de mi comentario. Ese segundo volumen lleva como título El hombre y sus actos. Es decir, la parte, digamos, más de, si queréis, más de aplicación. El primer volumen trata los temas más teóricos, el tema de la realidad, el tema del conocimiento, es decir, lo que podríamos llamar la metafísica y la epistemología de Platón. El tema del lenguaje también es más abstracto y por eso lo dejé para quizá otra ocasión,
o para el interés del lector más ducho en esas cuestiones. Entonces, hoy quería hablar con vosotros un poco de la ética platónica. Quizá cosas que voy a decir, pues para los que conocéis un poco a Platón, sean incluso obvias, o quizá a alguno, incluso conociendo a Platón, les resulte originales en cierto modo. Bien, lo primero que me gustaría señalar es que no podemos hablar de la ética de Platón sin hablar de la antropología platónica, es decir, del concepto que Platón tiene de lo que es el ser humano. Cuando digo Platón, estoy hablando de la filosofía también socrática, porque como os decía el otro día, considero que Platón es un socrático en el sentido fuerte de la palabra, es decir, que su filosofía gira en torno a esa pregunta que os pongo ahí en primer lugar. Cómo hemos de vivir, ese es el punto de partida de la filosofía socrática, de modo que en realidad la ética es el lugar al que queremos llegar, la ética y la política, por cierto, a la política le vamos a dedicar en la sesión del próximo día, pero es a la ética y a la política, es decir, a cómo debemos vivir los seres humanos, tanto en nuestra gestión, entre comillas, privada, como en la convivencia con los demás, a donde realmente queremos llegar con todo ese constructo teórico que hemos, digamos, obviado del primer volumen. Entonces, decíamos que la primera pregunta es cómo hemos de vivir y la podríamos también formular como qué es una vida buena o feliz. Como veis, pongo el término feliz entre paréntesis, perdón, entre comillas, y también lo ponía en el título de este capítulo, la justicia y la felicidad, entre comillas, porque como vamos a ver después, el concepto de felicidad contemporáneo no traduce exactamente, como ya se ha dicho muchas veces por otra parte, el concepto de eudaimonía del griego. Luego entraré en ese concepto. De todas maneras, de momento vamos a utilizar el término felicidad como si lo pudiéramos entender de forma griega, y entonces es un equivalente de qué es una vida buena o cómo hemos de vivir, decía. Pero esa pregunta, decíamos el otro día, conduce inmediatamente en Sócrates, y esto precisamente creo yo que es lo que, bueno, yo y Aristóteles mucho antes que yo y a mi juicio Platón, lo que constituye la principal originalidad de Sócrates, que es haber formulado la pregunta en los términos de qué es la virtud y concretamente cuál es la virtud propiamente humana. También el término virtud lo pongo entre paréntesis porque luego lo vamos a explicar también, lo vamos a intentar definir con algo más de precisión. Es el término griego arete y la traducción por virtud no es que lo traicione, pero el hecho es que, como decíamos el otro día también, la palabra virtud no se utiliza mucho hoy en día. Habría que preguntarse también por qué. Pero nosotros vamos a comentarlo después porque es un término muy importante, central, de la ética socrática y por extensión de prácticamente todas las éticas de la antigüedad. Bien, esas preguntas socráticamente implican, puesto que queremos saber cuál es la virtud propiamente humana, realmente implican la pregunta antropológica, ¿qué es el ser humano? Todos sabemos que esa máxima délfica del gnosis autón, el conócete a ti mismo, Sócrates la toma, Sócrates un apolíneo por excelencia, la toma como la guía de su labor. Él intenta conocerse a sí mismo a través de los otros seres humanos, de las otras personas con las que entabla ese diálogo inquisitivo y refutatorio que sabemos que es su característica. Por tanto, para hablar de la ética necesariamente tenemos que hablar de qué es el hombre. Bueno, entre paréntesis tengo que decir que continuamente veis que utilizo la palabra hombre, no pongo ser humano, o cualquier otra palabra que pudiera parecer más inclusiva, porque no sé si para bien o para mal, creo que debemos reivindicar todavía la palabra hombre, pese a su mal uso, a su uso sexista dominante, porque la palabra hombre, como su origen latino y como por otra parte la palabra griega anthropos, no es equivalente a la palabra varón, que en griego también tiene un término que es aner, frente a guiné, mujer, y por tanto lo preciso sería decir en castellano hombre para lo genérico y varón y mujer para los géneros o sexos, o para los dos géneros tradicionales. Por tanto, cuando estoy utilizando hombre, lo digo ya desde aquí, estoy utilizando el equivalente a ser humano, o si queréis también a persona, aunque este término ya no es tan correcto porque el concepto de persona tiene otras implicaciones más concretas. Bien, entonces vamos a empezar por acercarnos a la antropología
de Platón. ¿Qué nos dice Platón sobre el ser humano? Bueno, como todos sabéis, no nos vamos a detener mucho en este punto. El ser humano, según Platón, o el hombre, es una naturaleza no simple, sino que ontológicamente, podríamos decir, está formado a su vez de dos naturalezas o dos aspectos de la naturaleza, que serían la psique y el soma, es decir, la mente y el cuerpo. Las discusiones ontológicas sobre si el alma es independiente del cuerpo y tiene una existencia ajena a él y puede, por tanto, hablarse de la inmortalidad o de la transtemporalidad del alma, etcétera, las trato en el libro con mucho detenimiento, leyendo todo lo que Platón escribe sobre eso, pero aquí no tenemos tiempo para detenernos en ello. Una división más relevante para la ética, si cabe, es la división interna dentro tanto de la psique como del soma. Platón establece una distinción. El ser humano no es sencillo, no tiene una sola, digamos, capacidad o facultad, sino que al menos consta de dos polos muy claramente diferentes, que podríamos llamar la razón y el deseo, la razón que Platón identifica fundamentalmente con la inteligencia. Entonces podríamos hablar también de la inteligencia y el deseo que él identifica fundamentalmente con la pasión, y por tanto también podríamos utilizar este término como cuasi sinónimo de deseo. Básicamente el ser humano es razón y deseo, y vamos a hablar un poquito de estos conceptos porque evidentemente, como podéis imaginar, tienen una implicación fortísima en el problema ético. Por otra parte, como pongo ahí en el último ítem de esta diapositiva, ambas dualidades, la de psique-soma y la de inteligencia-deseo, razón-deseo, se implican una a otra, pero eso es otro tema que tampoco podemos precisar ahora. Salvo estas cosas que digo que no voy a precisar, evidentemente si alguno de vosotros tiene un interés particular por ellas, pues las desarrollamos. Bien, sin embargo, en las obras más centrales de la producción platónica, que es lo que a vosotros probablemente os suene más si solo tenéis un concepto, digamos, mediado con Platón, o clásico, etcétera, la tesis, la teoría platónica acerca de la estructura del alma y análogamente del cuerpo no es dual, como yo he dicho ahí, es decir, que no distingue solamente lo racional y lo desiderativo, sino que en la República, que se considera siempre pues, la obra central de Platón como su gran obra, pero también en otros diálogos como el Fedro, que según los expertos es más o menos de la misma época, o el Timeo, que debió escribirlo bastante posteriormente, pero que es un diálogo que pretende continuar a la República, pues en todos ellos y en otros lugares de forma implícita, Platón desarrolla una estructura tripartita de la psique y por tanto del soma, del cuerpo. Esto se expresaría en el cuerpo también en tres partes principales. Esas tres partes de la psique serían lo racional, to logistikon en griego, lo raciocinante, lo racional. En el extremo opuesto, inferior, entre comillas, para Platón inferior, sin comillas, lo deseante, lo desiderativo, to epizimetikon, como se dice en griego, y sin embargo, Platón argumenta en la República, a través de Sócrates, que no basta con esas dos facultades opuestas, sino que parece haber una facultad intermedia que cuando hay un enfrentamiento entre aquellas dos, por ejemplo, con el ejemplo, tenemos sed y nuestra razón en ese momento nos dice que no es pertinente beber, por ejemplo, porque estamos en una reunión y no es procedente, o porque estamos enfermos y eso que queremos beber no nos viene bien. Nuestra razón nos dice que eso no debemos hacerlo, pero nuestros deseos nos piden apasionadamente que lo hagamos. Hay una fuerza, dice Platón, que al final, si tiene suficiente fuerza, valga la redundancia, se pone del lado de la razón y ejerce el control sobre el elemento desiderativo, sobre los deseos, y los domina. Entonces, ahí os he detallado lo que corresponde a cada una de esas tres facultades psíquicas, llamémoslo así,
bueno, llamémoslo así, Platón los llama capacidades, dinameis. Además, tanto en la República como en el Fedro, Platón las simboliza mediante una imagen, en cada diálogo es una imagen diferente. Es más conocida seguramente, y a todos os sonará quizá, la imagen utilizada en el Fedro, según la cual el ser humano o el alma humana es como una especie de conjunto de carro alado, tirado por 2 caballos y guiado por un cochero o auriga. El cochero es la parte racional, es decir, la parte que debería prescribir por dónde debe tirar el carro, y las 2 fuerzas, estos 2 caballos, son un caballo que Sócrates describe ahí en el Fedro como un caballo noble y obediente, bello, etcétera, blanco por otra parte, que sería la facultad impulsiva, que yo suelo traducir, consciente también de que la traducción no es buena, pero no hay ninguna traducción buena en castellano, como fuerza de voluntad, podríamos llamarlo también el coraje, etcétera. Y el otro caballo, en la simbología del Fedro, es el caballo desobediente, caótico, que tiende siempre a su propio deseo, a satisfacer su propio deseo. Platón lo describe como visceral, incluso feo y negro, que son los deseos. En esa concepción que vamos a comentar después, tan negativa que a veces Platón presenta de los deseos. Digo a veces porque no siempre es así. En la imagen que él utiliza, en el símbolo que utiliza en la República, esas 3 partes están simbolizadas, en cambio, por otros 3 personajes diferentes. Lo racional es una persona, lo impulsivo es un león y lo deseante es un monstruo policéfalo lleno de muchas cabezas y de tantos deseos como cabezas. Bien, pues esto es la estructura que Platón atribuye al alma en estos diálogos, que va a partir de esa estructura, según Platón, deberíamos poder explicar cualquier conducta humana como un juego de estas tres facultades. Luego lo vamos a ver en cierto modo expresado. Bien, algunas notas sobre lo que acabo de decir. Como decía, estas fuerzas del alma, estas 3 partes, entre comillas, del alma, son, dice Platón, dinameis, es decir, dinamis, como sabéis, es potencia, pero también capacidad, y es lo que nosotros llamamos facultad, es decir, la posibilidad que tenemos de hacer algo. Pues bien, eso son 3 capacidades, 3 facultades. Muy importante, no están en una relación equidistante entre ellas, pese a lo que da a entender la diapositiva anterior. En realidad, las 2 partes inferiores, es decir, la parte impulsiva y la parte desiderativa, son mucho más afines entre sí. De hecho, el lexema de la palabra es el mismo en los 2, cimoides, epicimia. Cimos, lo que en la Ilíada y la Odisea aparece como el ánimo del guerrero, el impulso, el coraje, etc. Y epicimia, que significa deseo en griego, son 2 fuerzas irracionales en sí mismas. La diferencia es que la fuerza impulsiva, es decir, la intermedia, según Platón, se pone habitualmente del lado de la razón. Es, por decirlo así, el caballo obediente de la simbología del Fedro que os recordaba. Mientras que la facultad racional está separada de las otras 2. Incluso físicamente, dice Timeo, Platón en el Timeo, de forma muy simpática, está representada obviamente por la cabeza, y la cabeza está separada, dice él, por un istmo del resto de las otras 2 potencias. La potencia impulsiva está localizada en el pecho, es la valentía, etc., y la potencia desiderativa en el vientre, y estas 2 partes están claramente separadas de la cabeza, que es la facultad racional. Por tanto, no son equidistantes. Y por último, Platón no quiere decir que estas 3 facultades agoten la descripción de la mente humana. Digamos que son las 3 principales facultades que se ponen en juego en el problema humano, y especialmente, por tanto, en la decisión y la actuación ética y política. Pero Platón evidentemente sabe que en la mente humana hay otras muchas facultades, como la memoria, la imaginación, etcétera, etcétera, que también aborda en sus diálogos, pero que tienen un papel, digamos así, subsidiario, subordinado a estas facultades.
Luego hay que también decir que esta estructura que hemos visto dibujada por Platón, tanto en la República como en el Fedro, es dudoso que Platón la siga conservando siempre, o por lo menos le dé la misma relevancia que le dio en ese periodo. En algunas obras tardías, como Filebo y Leyes, que parece que son las últimas obras que escribió, o no aparece esa estructura o tiene un papel mucho menos relevante. Así que aquí quizá hay una evolución del pensamiento de Platón, pero bueno, vamos a tomar esa estructura como el pensamiento, digamos, central o más clásico de Platón, que por supuesto el pensamiento platónico estuvo en cierta evolución. Eso no lo comentamos el otro día, pero Platón escribió a lo largo de 50 o más años y evidentemente en ese tiempo pues no mantuvo siempre los mismos pensamientos y no quiso ocultarlo por otra parte. Podría haber decidido no publicar nuevamente, es decir, no mantener en público las obras primeras, pero no fue así. Una advertencia importante sobre este esquema, no sé si a alguno os habrá quizás sorprendido el hecho de que ahí no hay lugar, parece ser, por lo menos claro, para una facultad que para nosotros es muy central, como es la voluntad. Sí que existen obviamente en griego los conceptos de voluntario e involuntario, pero no existe en Platón, ni en general, bueno, en Aristóteles ya aparece algo parecido, un concepto como el de la voluntad, que luego va a ser tan importante desde el cristianismo y por supuesto para la modernidad. La voluntad es un concepto muy central. Sin embargo, en Platón no tiene esa relevancia y vamos a ver qué implica eso para la ética. Tiene unas implicaciones fortísimas, como vamos a ver enseguida. Y luego lo otro que quería comentar es que, claro, el tratamiento que Platón hace del deseo, epicimia, es complejo y a lo largo de la obra parece no ser del todo consistente. Fundamentalmente podríamos hablar de dos tipos de visiones de Platón acerca de los deseos. Por una parte, una visión muy negativa, que asociamos también con ese rechazo del cuerpo. Entonces los deseos son algo irracional, sin medida, que por sí mismos conducen a la destrucción y que el alma tiene que estar continuamente sujetando para que no ocurra tal cosa. Sin embargo, no todos los tratamientos de Platón son así, ni siquiera en las mismas obras en las que habla negativamente de los deseos, sino que existen otros deseos y otros sentimientos. Deseos y sentimientos están completamente asociados en Platón, que son de carácter noble y puro. Por ejemplo, los deseos de conocimiento, el placer que uno siente al conocer, para Platón es un placer, por tanto no es directamente una experiencia, una vivencia racional, pero es una vivencia que va unida al uso de la racionalidad. Por tanto, es un sentimiento agradable, pero positivo. Por cierto, entre paréntesis, hay que decir que Platón piensa que los dioses no tienen probablemente esto. Los dioses no tienen deseos ni sentimientos. Conocen, pero como todas sus representaciones son adecuadas, por decirlo en términos de Spinoza, no tienen representaciones inadecuadas, entonces no tienen deseos ni sentimientos. Lo cual, bueno, nos hace plantearnos si su vida es tan deseable. Pero según Platón es que nosotros no podemos comprender la grandeza de esa vida y para nosotros, desde luego, una vida sin sentimientos y sin placeres, pues sería inferior, pero... y luego, por otra parte, como todos sabéis, pues hay un tratamiento central de Platón, pero que se limita, por otra parte, a solo 2 obras, 2 o si queréis 3, como es el Eros. Digo 3, si además del Banquete y el Fedro incluimos el Lisis, que es una obra temprana, relativamente temprana, acerca de la amistad, pero como sabéis, la filía, la amistad, pues es muy afín al Eros en griego. Bien, ese sentimiento del amor merece para Platón un tratamiento completamente diferente y de hecho todos hemos oído y hemos hablado del amor platónico, de ese eros, que es una pulsión hacia ese daimon, ese ser intermedio entre los dioses y lo material, que está en nosotros, o podríamos decir incluso que es nuestra constitución íntima, simbolizada por el propio Sócrates, que es Eros, como él mismo dice, él solo entiende de amor, de Eros, y que nos conduce a la búsqueda de lo mejor.
tampoco me voy a detener en el tratamiento del eros platónico, lo dejo también para otra ocasión, pero es evidente que esto disuena con el tratamiento que a veces se considera único de Platón de los sentimientos como algo intrínsecamente y exclusivamente negativo. Entonces, la concepción que tiene Platón del deseo, como decía, es compleja y habría quizá que pensar, esta es la conclusión a la que yo llego después de leer todos los textos de Platón sobre el tema, que en el sentido más amplio del término deseo, no utilizado en un sentido concreto, particular, en el sentido más amplio, pero no por ello en el sentido más vacío, sino precisamente en el sentido más intenso que podemos darle a la palabra deseo, epicimia, aunque es cierto que para Platón es algo irracional y de naturaleza por sí misma inconsciente, incluso es una locura, como se dice en el Fedro, no es algo que tienda intrínsecamente al mal o que sea intrínsecamente negativo, como parecen dar a entender ciertos textos platónicos, sino que eso lo haría por accidente, por confusión. Un deseo de un alma bien educada acompañaría a esa racionalidad y por tanto sería un deseo correcto, que sería un bien más para el ser humano. De esto vamos a hablar también un poquito luego en la ética. Lo último que querría mencionar, pero no lo menos importante, sino al revés, lo más importante de la antropología platónica y que tiene un importe ético fundamental, hay que decir, entre paréntesis lo aclaro, que por lo que estamos estudiando la antropología platónica es porque en Platón el cómo debemos ser se deduce de lo que somos. Es decir, para la ética platónica, como para muchas éticas antiguas, valdría el dictum de Píndaro de llega a ser quien eres, ¿no? Entonces, realmente, cuando conocemos cuál es la verdadera naturaleza humana no es aquella que se manifiesta, sino aquella que debería manifestarse si el ser humano llevase una vida correcta. Entonces, esa naturaleza implícita, esa naturaleza esencial, determina totalmente lo que debemos ser. Por tanto, en Platón, en Sócrates también, el deber ser se deduce del ser. Cómo debo ser se deduce de lo que en realidad soy. Pero esto, lo que en realidad soy, no es lo que parece que soy. Puedo parecer que soy otra cosa, puedo parecer un animal de bellota y no serlo, y por tanto primero tengo que conocer mi auténtica naturaleza. Igual que, por poner una analogía, ¿qué debe hacer, digamos, entre comillas, como una metáfora, cómo debe comportarse una planta? Bueno, pues de acuerdo con su auténtica naturaleza de planta, pero su auténtica naturaleza de planta no es siempre la que parece, porque una planta enferma pues no se está comportando como corresponde a su naturaleza intrínseca. Bien, pues volviendo a lo que es objeto de este último punto de la antropología, os decía, que es quizá el elemento más importante de la psicoética platónica, que es lo que podemos llamar la dominancia del conocimiento. Es lo que se ha conocido tradicionalmente como el intelectualismo socrático y platónico, que, por cierto, quizá hay una divergencia entre Sócrates y Platón en este punto. ¿En qué consiste esta tesis de la dominancia del conocimiento? Bien, por una parte, para Sócrates, para Platón, el conocimiento es una condición necesaria de la acción. Es decir, si nosotros llevamos a cabo una acción que no está guiada por el conocimiento, en realidad esa acción no es buena ni mala. Sería, dice Platón, como alguien que no se sale, un ciego que no se sale del camino por casualidad. Es decir, hacer una buena acción sin saber que es una buena acción no tiene un valor moral ni político. Por tanto, el conocimiento es una condición necesaria. Si no sabemos lo que es bueno, no podemos quererlo. Eso no sería querer, ni por tanto hacerlo. Pero no es suficiente con esto. La tesis más fuerte es que el conocimiento no es solo condición necesaria de la acción, sino que es también condición suficiente. Es decir, que una vez que conocemos lo que son las cosas y qué valor tienen, no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con esa idea. Es decir, que para Sócrates y Platón, de forma completamente contraintuitiva para la ética convencional,
el ser humano siempre hace necesariamente aquello que ve bueno. Cuando se comporta de una forma malvada es porque eso cree que es lo mejor. Ese que es lo mejor puede ser, pues, claro, puede ser una conducta egoísta, pero porque el sujeto piense que lo que tiene que hacer en su vida es medrar él personalmente, y eso es una gran ignorancia, porque eso no le va a llevar a ser un gran ser humano ni a ser feliz, pero en realidad es lo que él cree y por tanto actúa bajo esa creencia. Por tanto, si la bondad es conocimiento, si una vez que conocemos lo que está bien no hay más remedio que hacerlo, entonces la maldad es ignorancia. Se podría decir que hacer el mal para Platón es una contradicción en los términos. No se puede hacer el mal siempre se padece, porque hacer es intentar necesariamente el bien y el mal es un padecimiento, por tanto. Os cito ahí al final de esta diapositiva dos expresiones contundentes de Platón en este sentido, pero podría multiplicarlas por 50, por supuesto. Por ejemplo, en el Timeo, kakose con oudeis, nadie es malo voluntariamente. O en las leyes, muy contundentemente, los malvados son todos y en todos los aspectos involuntariamente malvados. Bien, como seguramente os imagináis o ya sabíais, esta es quizá la tesis más controvertida de Platón, que no existe realmente en el fondo la maldad se reduce a ignorancia. Claro, esto pues nos genera enseguida la crítica de que elimina la responsabilidad, porque si todo el mundo está haciendo lo que cree bien, pues no podemos culpar a nadie. Y efectivamente el concepto de culpa, como el concepto de mérito, pierde dentro de Sócrates y de Platón el sentido que tiene en la concepción ética convencional y en el cristianismo ortodoxo, por ejemplo. Y por tanto, pierden o cambian su sentido los conceptos de recompensa y de castigo. Platón efectivamente va a mantener que tiene que haber premios y castigos para la virtud, pero esos premios y castigos solamente tienen una intención educativa, solamente pueden tener una educación purificadora y educativa. En ningún caso pueden tener la función que, por ejemplo, sí tendría en Kant el castigo de devolver lo que uno ha hecho, el mal que uno ha hecho, que lo padezca. Es decir, una especie de restitución del mal hecho. Esto no tiene sentido en la ética platónica. Dentro de eso existen dos variantes del intelectualismo y se puede distinguir quizá el intelectualismo socrático del platónico. ¿Cuáles serían esas dos variantes? Bueno, pues surgen de la siguiente pregunta. Podemos preguntarnos, una vez que sabemos lo que está bien, supongamos, una vez que tenemos una idea clara de lo que está bien, ¿necesariamente vamos a hacerlo? ¿O puede ocurrir que haya unas fuerzas que nos impidan hacerlo? Que no serían en todo caso la mala voluntad, porque la mala voluntad sería algo activo y eso no tiene sentido, como decíamos en Platón, pero sí puede haber otras fuerzas, por ejemplo, que los deseos sean más poderosos que nuestra razón, y aunque sabemos lo que está bien, como dice el poeta, Ovidio decía, conozco lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Pues bien, parece que ante esta cuestión Sócrates, o al menos así lo interpreta Aristóteles y podría deducirse de algunos textos platónicos, Sócrates parece creer que una vez que sabemos lo que está bien o que creemos que eso está bien, no hay más remedio que hacerlo. Sin embargo, Platón no comparte esta tesis. Para Platón sí puede haber padecimientos, pasiones humanas que nos hagan actuar contra nuestro mejor juicio. Pueden proceder tanto de la fisiología como de la psicología. Puede ser que el caballo de los deseos, por no haber sido educado suficientemente a través del tiempo, es decir, por no tener un hábito, como luego va a insistir Aristóteles, pues no sea capaz el sujeto de dominarlo. Y aunque sepa qué es lo mejor, hace lo peor. ¿Por qué podemos llamar todavía intelectualismo a esta tesis? Porque, como os decía, sigue siendo algo que el sujeto padece, no algo que quiere positivamente. Es decir, para que el concepto de maldad voluntaria tenga sentido, tiene que ser que el sujeto pudiera evitar eso. Y Platón no cree que en ningún momento se pueda evitar la maldad. La maldad se sufre. Por tanto, esto sigue siendo intelectualismo. Bien, pues ya con estas herramientas simplemente tenemos que deducir la ética platónica. No sé si hago aquí un pequeño parón, no sé si estoy
yendo deprisa o que alguien quiere intervenir, comentar algo, consultar algo, antes de que sigamos. En principio no hay nadie que pida la palabra. Bien, pues entonces continúo y pasamos ya directamente a la que era nuestra cuestión, pero bueno, como creo que habéis podido constatar, nuestra cuestión está siendo tratada desde el principio. Insisto, desde que tratamos qué es el ser humano, qué es el hombre, estamos tratando cómo debe ser. Como os decía desde el principio también, el concepto central de la ética es el concepto de eudaimonía, que se suele traducir por felicidad. Pero como también se ha dicho muchas veces, pues esta traducción no es, es confundente por una razón, y es que en el pensamiento moderno la palabra felicidad se ha inclinado demasiado a asemejarse al placer. Todavía quizá podemos distinguir felicidad del placer, pero cada vez es más difícil. ¿En qué se parecen? Bien, en que la felicidad se entiende como una especie de estado emocional positivo, uno se siente feliz, uno está casi es agradable, etcétera. Por tanto, es una cosa que percibimos ante todo emocionalmente, sentimentalmente. Bien, pues esto no es el concepto de felicidad en la antigüedad, ni en Platón, ni tampoco en latín, el término felix, de donde viene felicidad, feliz. Eudaimonía en realidad significa, como sabéis, pues etimológicamente, significa tener un buen daimon, es decir, un buen el genio personal, nuestro buen ángel de la guarda, nuestro propio destino, nuestra propia vida. Una vez que se seculariza ese concepto de daimon propio, pues es nuestra propia vida, nuestro lote de destino, nuestro lote de existencia. Pues los griegos, cuando una persona tenía un buen lote, es decir, la vida le iba bien, pues se llamaba una persona eudaimon. Cuando le iba mal era kakodaimon, es decir, una persona a la que le iba mal, una persona que tenía una vida buena o mala. Pero claro, ¿cómo se medía que una vida era buena o mala? No se medía solo subjetiva, no solo ni principalmente de forma subjetiva por cómo se sintiese esa persona, no, sino por razones objetivas. Es decir, esta persona objetivamente llevaba una vida digna de ser alabada. Por supuesto, eso implicaba que tuviera al menos un cierto nivel de satisfacción emocional, pero no se reducía ni mucho menos a eso. Y al contrario, a la inversa tampoco. Es decir, una persona podía llevar una vida llena de placeres y ser lo que llamamos un infeliz. Eso todavía lo conservamos en nuestra lengua, cuando podemos decir, pero qué infeliz es, incluso pese a lo que él se cree. Ahí todavía la palabra felicidad nos quiere recordar ese origen más objetivo que tenía en la antigüedad, de la ética antigua. Por tanto, cuando traducimos eudaimonía por felicidad, tengamos conciencia de que lo que queremos decir es esto. Y por tanto, la pregunta ¿qué es una vida feliz? ¿Cómo ser feliz? En la antigüedad no significa cómo sentirme agradablemente, como entenderíamos mayoritariamente hoy, sino que significa cómo llevar una vida digna, buena, decente, que evidentemente implica también un grado no despreciable, ahí van a disentir los filósofos, de satisfacción, pero no se reduce a eso. También igualmente, pues pensemos, una persona puede haber llevado una vida de duros trabajos. Estoy pensando en una persona que haya estado, una mujer que haya estado en el campo trabajando desde que nació y criando a sus hijos y habiéndolos sacado adelante con mucho sufrimiento, y que sin embargo al final de su vida diga, he llevado una vida feliz en este sentido, no de que haya acumulado muchos placeres como el que tiene un yate en cada puerto, sino en el sentido de que su vida es digna y uno puede mirar a esa vida a los ojos y decir, esto ha valido la pena vivirlo. Ese es el concepto de felicidad. Y la cuestión ética se plantea como, ¿en qué consiste eso? En que la felicidad es lo que perseguimos, dice Aristóteles, todos estamos de acuerdo. Lo que persigue todo el mundo es la felicidad, es decir, una vida buena, una vida decente. Pero ¿en qué consiste eso? Ahí es donde disienten unas teorías éticas de otras. Teniendo en cuenta este significado de la palabra felicidad, podéis ver, si los que conozcáis a lo mejor en la historia de la ética, pues que os quiero recordar que Kant, y con Kant muchos otros pensadores modernos,
piensan que las éticas antiguas fueron todas unas éticas de la felicidad en el sentido moderno de la palabra, es decir, que consideraban las virtudes como la justicia, la sabiduría y tal, como instrumentalizadas a conseguir una vida agradable y que por tanto eso no era ética. Y entonces Kant puede decir que todas las éticas antiguas no son éticas, porque la ética no consiste en cómo nos sentimos agradablemente, sino en cómo hacemos lo correcto. Bien, pues hay que decir que esta lectura de Kant y de todos los que le sigan es errónea. Se basa en una mala comprensión, a mi juicio, de lo que realmente los filósofos griegos están planteando. La otra noción importantísima, central en la ética, evidentemente, decíamos, cómo llevar una vida buena, socráticamente se planteaba como en qué consiste la virtud humana. Aquí tenemos el concepto de virtud que también tenemos que aclarar y que seguramente algunos de vosotros pues ya conocéis. Virtud, el término griego arete, tampoco significa lo que hoy, digamos que casi todos los términos éticos, al menos los antiguos, en la filosofía moderna se han desinflado y han perdido la gran consistencia que tenían en el pensamiento griego, hay que decirlo así. Yo no soy un nostálgico, pero esto es cierto, es verdad que han surgido otros conceptos muy fuertes en la modernidad, algunos de ellos los griegos no tenían prácticamente idea de ellos, pero los términos griegos que durante tiempo se mantuvieron incluso en la teoría de las virtudes de la Iglesia, etcétera, han perdido desde la modernidad la fuerza que tenían y entonces se los malinterpreta. ¿Qué es la virtud? Pues la virtud es una propiedad tenemos diferentes propiedades, pues podemos ser altos o bajos, etcétera, pero tenemos una serie de propiedades, una serie de características que son claramente diferentes porque son valorativas. Esta persona es amable, esta persona es simpática, etcétera. Y estas virtudes, estas cualidades, estas propiedades, objeto de valoración en un sujeto, cuando lo hacen, cuando corresponden a la naturaleza de ese sujeto, son virtudes. Las virtudes no se aplican solamente a los seres humanos, aunque se aplican a los seres humanos de forma eminente, según los griegos, pero, por ejemplo, Platón y Aristóteles también utilizan a menudo la analogía con virtudes incluso de objetos inanimados. Pues, por ejemplo, un cuchillo un cuchillo, tiene arete, si, por ejemplo, corta bien, no está mellado, si es resistente, etcétera, no se oxida. Un caballo tiene sus propias virtudes, las virtudes propias del caballo, digamos, la nobleza, la fuerza, la violencia, la velocidad, etcétera, son virtudes que hacen de un caballo ser un buen caballo. Ahora la cuestión es, ¿qué hace de un ser humano ser un buen ser humano? Esas son las virtudes humanas, o en general la virtud, la aretética humana, ¿no? Igual que conocer cuáles son las características propias de un caballo nos permite deducir si un caballo está bien o mal. Por ejemplo, cuando decimos, este caballo está enfermo, ahí estamos presuponiendo que existe una forma adecuada de ser caballo respecto de la cual ese ejemplar no está respondiendo adecuadamente. Si no, no existiría un caballo enfermo, un caballo deficiente. Igualmente en el ser humano, cuando decimos esta persona está enferma, pues es respecto a un ideal de salud, a una normatividad de salud. Pues igualmente vale para la ética, obviamente. Es decir, para la conducta no meramente fisiológica, sino para la conducta ética y política. ¿Cuál es la disputa ética fundamental? La pregunta, como sabemos, es cómo ser felices, o también eso implica la pregunta, ¿qué es la virtud propiamente humana, más propiamente humana? Platón cree que la discusión principal se da entre dos tipos de ética, las éticas intelectualistas o de la razón y las éticas del deseo. Es decir, hay algunos filósofos que piensan que nuestra vida será buena si desarrollamos ciertas cualidades que tienen que ver sobre todo con el ejercicio de la razón. Entre ellas están las cualidades de, por ejemplo, ser justo, es decir, de reconocer los derechos iguales, de sujetos iguales, etc. Y eso son pues, cosas que nos prescribe la razón,
no necesariamente los sentimientos. Los sentimientos pueden ser muy injustos. Esto, por supuesto, es muy discutible y espero que lo discutáis. Pero si ejerciésemos esa racionalidad, también una racionalidad de la conducta, por tanto, es decir, un intelectualismo ético, entonces seríamos buenas personas o lo más buenas personas posible. En cambio, parece que hay otros filósofos que defienden que el objetivo de la vida no es tanto ser justo, esto es un medio, como ser felices en el sentido moderno de la palabra, es decir, sentirnos bien. Como decían los hedonistas, la naturaleza nos ha dado dos grandes maestros que son el placer y el dolor. Lo que place es bueno y lo que duele es malo, y esa debe ser nuestra guía. O expresado en los términos de un sentimentalista moderno como Hume, la razón es y no puede dejar de ser esclava de las pasiones, dice Hume. Es decir, nuestra conducta, lo que da valor a nuestras apreciaciones es que algo nos agrade o nos desagrade. Si no tuviésemos la capacidad de sentir agrado o desagrado por las cosas, no valdrían para nosotros. Bueno, pues esta sigue siendo hoy en día cambiando lo que hay que cambiar, pero sigue siendo la gran disputa que podríamos formularla también en términos tópicos coloquiales como la disputa entre el corazón y la cabeza o la cabeza y el corazón, aunque esto es también un poco confundente. Entonces Platón se plantea así la disputa ética. Por supuesto, ya podéis imaginaros cuál es su tesis, ¿no? Platón aboga por un intelectualismo ético. Además, por un intelectualismo, la otra característica de la ética platónica es lo que yo llamo armonicismo, es decir, u optimismo podríamos llamarlo también, que es la tesis de que, aunque las virtudes racionales como la justicia, la valentía, la sabiduría, etcétera, son deseables por sí mismas, son el objeto final de la ética. Sin embargo, ellas mismas producen como por añadidura, como por consecuencia, la mayor satisfacción posible. Es decir, dicho en una frase tópica, el justo es feliz. Es una frase que para nosotros hoy es muy, muy contraintuitiva. Por ejemplo, pues Kant decía que, por desgracia, no parece que en esta vida las personas que hacen lo correcto sean las más felices. Y conocemos, pues, todos podemos señalar el caso de tanto personas justas que se han llevado muchos palos y presuntamente han sido muy felices, como de personas que han estado dedicándose a vivir la vida, dicho en el sentido más vulgar de la palabra, y sin haber padecido consecuencias por ello. O sea que, sin embargo, para Platón esto en el fondo es imposible. En el fondo, si analizamos bien la situación psicológica de una persona, ni un injusto puede ser realmente feliz, ni un justo puede ser realmente infeliz. Por supuesto, los seres humanos somos infelices porque Platón, como un filósofo griego, es mucho menos antropocéntrico que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados después con el cristianismo, en el cual pues, todo gira alrededor del ser humano y la tragedia humana o la no tragedia humana, el drama humano, es el objeto principal de la creación y de Dios. Para los griegos no es así, para Platón tampoco. Platón es el animal más eminente del mundo, de entre los animales, pero ni mucho menos es el ser probablemente más eminente del mundo, sino que hay dioses celestes y tal, y además es que la desaparición posible del ser humano no pondría en jaque para lo más mínimo la perfección del universo. Es decir, la teodicea, como se llama modernamente, no depende de que el ser humano se salve o no. Y por otra parte, a veces Platón pinta de forma pesimista la vida humana. Somos juguetes en manos de los dioses. O sea que este optimismo platónico no es incompatible con un pesimismo cósmico, digamos, del lugar que el ser humano puede ocupar en el cosmos. Bien, hay principalmente dos obras donde Platón discute esta cuestión. Debemos preferir una ética de la virtud o una ética de la satisfacción. Uno es el Gorgias, que es un diálogo de final de su primera época, que es una especie de, lo considero yo, de primer ensayo antes del gran proyecto de la República. Y bueno, ya ahí Sócrates, o sea, Platón a través de Sócrates, da la definición de lo que va a ser el concepto de virtud o justicia
de Platón. Y dice, os cito ahí esta frase, hay una naturaleza de cada cosa, sea una herramienta, un cuerpo, un alma o cualquier animal, que no se debe al azar, sino al orden, es decir, al orden natural. No es una cuestión de azar. Es decir, la estructura de una herramienta no es al azar, la hemos creado nosotros, pero la estructura de un caballo tampoco. La estructura de un caballo es la estructura que debía tener de acuerdo con un proyecto cósmico que ha sido diseñado por un agente inteligente. O sea, para Platón el mundo es es una obra de arte, entre comillas, es una obra de arte de una mente inteligente, tanto como lo es una herramienta, como una herramienta es obra del ser humano. Por tanto, Platón no tiene esa visión mecanicista que tenemos hoy en día, de que el mundo pues, es un conjunto de piedras en el que por casualidad hemos surgido unos seres inteligentes que vamos contra el sentido de la naturaleza, que es el crecimiento de la entropía, y nosotros vamos en camino contrario, con lo cual nuestro destino es completamente trágico en ese sentido, salvo que Dios nos salve. No, Platón cree que el cosmos es un orden y que solo los malvados, es decir, los ignorantes, ven el cosmos como algo fruto del azar y de la mera casualidad. En su época existían también pensamientos mecanicistas y sigue la frase, que es decir, existe una naturaleza de cada cosa que no se debe al azar, sino al orden. La corrección o el arte se debe a alguna de esas cosas que corresponde a cada una de esas cosas. Y eso es lo que hace bueno o malo a cada ser. El alma que conserva su orden propio es buena porque posee moderación. Y quien obra bien y justamente es feliz. Y quien obra mal es desdichado. Es feliz, Kalos Pratein, es un equivalente de Eudaimon, y Kakos Pratein, que es un desdichado. Actúa mal y es un desdichado. Ahí hay una expresión griega, es muy curioso, no me quiero detener a lo mejor en sutilezas, pero la expresión kalos pratein en griego significa tanto hacer el bien como irle bien a uno. Es una expresión ambigua, tanto activa como pasiva, y Platón juega mucho con ella. Bien, entonces ahí defienden el Gorgias otra tesis muy contraintuitiva para la moral convencional, que es que aunque uno tenga el poder para matar y desterrar, pues si está equivocado en lo que desea, no es lo mejor para él. Y hace una distinción muy interesante Platón ahí. No es lo mismo hacer lo que a uno le parece que hacer lo que uno quiere, buletai, es decir, lo que realmente querría si estuviera bien informado. Por último, a continuación el tratamiento de la ética en la República. En la República el concepto de virtud se concreta en el concepto de justicia, dikabiosine. O sea, Platón en cada diálogo, por decirlo así, aborda el término virtud en una de sus formas. En este caso es la justicia. Es curioso que en la obra, deberíamos preguntarnos por qué en la obra más importante o central, y Platón desde luego lo veía como un proyecto magno, que es la República, coge el concepto específico de justicia y no el de otra virtud o el del término genérico de virtud. Bien, mi hipótesis es que la justicia es una virtud muy especial, primero porque es una virtud que domina a todas las otras en el sentido de que Platón la va a definir como que cada parte haga lo suyo. Por tanto, no es una virtud específica de cada parte, sino la virtud que consiste en que cada parte esté haciendo lo que le corresponde. Así va a ser en la sociedad y en el individuo. Y el segundo punto es precisamente esto. Esto es lo más original, creo yo. Platón somete al concepto de justicia a un cambio muy original. La palabra justicia en el lenguaje griego normal tenía el sentido que para nosotros. Es decir, es una virtud que tiene sentido por relación con los demás. Nosotros podemos ser justos para con otros, pero de hablar de que uno es justo internamente no tiene mucho sentido. Quiere decir, a lo más puede significar que uno está predispuesto a ser justo con los demás, pero vamos, que la justicia es una, como digo yo, una virtud heterorrelacional, no autorrelacional, no se relaciona con uno mismo. Sin embargo, cuando lo aplicamos a la sociedad no es así. Cuando hablamos de una sociedad justa, es una sociedad que es internamente justa. Es decir, que hay una armonía entre sus partes o lo que sea. Bien, pues lo que hace Platón es trasladar este concepto político de justicia como encaje de las partes, trasladarlo al individuo. Es decir, en el individuo mismo hay una virtud que consiste en que cada una de nuestras partes, esas tres que hemos
visto distinguir en la antropología, realice la función que por naturaleza le corresponde. Y esa va a ser la definición de justicia. Y por eso la República establece una analogía entre el individuo y la polis, que todos quizá conocéis, vamos a ver inmediatamente. Antes Platón critica las éticas las que él no comparte, las dos formas de ética no racionalista que él ve, que es, no me voy a entretener en esta diapositiva porque querría acabar lo más pronto posible y que diésemos lugar a la discusión. En todo caso, podéis luego verlo en la presentación, congelando esta imagen, o podemos discutirlo en su momento si preferís. También ahí, por tanto, Platón defiende la tesis de que el justo es feliz. Os cito también un pasaje muy importante de la República, muy semejante al de Gorgias, pero creo que incluso más claro, aunque sea un poquito más largo. Dice, tal como existe una actividad, ergon, un acto propio del caballo, esto es, aquello que solo o de la mejor manera hace el caballo, y lo mismo ocurre con el ojo, el oído y la podadera, como veis pone incluso siempre un caso de un ser inanimado, tal como existen esas actividades propias de cada cosa y hay una virtud, arete, para cada actividad, es decir, cuando tú haces bien una actividad, la podadera cuando corta bien, pues tienes arete, así también hay una actividad propia del alma, a saber, el encargarse de las cosas, gobernar, decidir y todo lo similar. Y también el vivir es una función del alma. El alma es la que da vida al cuerpo. Y por tanto, existe una virtud propia del alma, sin la cual no podría realizar su función. El alma mala ordenará y se cuidará mal de las cosas. Y el alma buena hará o le irá bien, eupratein, esa expresión tan curiosa que os decía, en todas las cosas. O sea, hará y le irá bien en todas las cosas. Ahora bien, la virtud del alma es, convinimos, la justicia. Es como llamamos a la virtud principal del alma. Por tanto, el justo vivirá bien y el que vive bien es dichoso y feliz. Por tanto, como veis en esta diapositiva, la relación de conceptos es lo siguiente. A cada actividad, ergon, le corresponde una cualidad positiva, una forma de hacer bien esa actividad, que es la arete, y la arete está relacionada, en el caso de los seres capaces de tener conciencia, con la realización y, por tanto, con la vida buena de ese ser o felicidad, que es lo que llamamos eudaimonía. Esta es la estructura fundamental de la ética platónica. Actividad, ergon, arete, eudaimonía, felicidad. Los contertulios de Platón le ponen objeciones como ¿qué ocurriría? Parece que la gente no busca la justicia como un fin, sino como un medio, porque dicen, argumentan, pensamos que es peor sufrir injusticias que cometerlas. Pero si pudiéramos, si alguien tuviera la fuerza suficiente para imponerse a todos los demás, no hay duda que preferiría la injusticia. Y ahí se le ocurre a Glaucón el supuesto tan famoso del anillo de Giges, que luego fue tomado por el anillo, la fuerza del anillo en la saga tan famosa, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este anillo? Que hace invisible a la persona que lo lleva y por tanto este pastor que lo encontró, según el mito que se inventa Glaucón, o sea, Platón, este personaje puede entrar en el palacio del rey y matarlo, robar todo lo que hay allí, quedarse con la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haría uno si tuviera el anillo de Giges? Por otra parte, argumenta Dimanto, todos los mitos y todos los adultos nos enseñan que debemos valorar la justicia porque las personas justas son muy queridas por la sociedad, no porque la justicia sea un fin en sí. Bueno, bien, pues Platón rechaza todos estos argumentos en la República, especialmente el del anillo de Giges, como quizá podéis imaginar, se rechaza diciendo que aunque uno pudiera tener el poder de hacer lo que le da la gana, si realmente ignora qué le corresponde, lo que haría sería contrario a sus intereses. Por tanto, no se estaría haciendo bien y, por supuesto, no estaría haciendo bien a los demás, pero eso le importaba poco. Como os decía antes, pues la República gira en torno a esa analogía entre el individuo y la polis, esa división tripartita, y esto pues, nos da pie también para las consideraciones políticas que quería compartir con vosotros en el próximo capítulo, y volveremos a ver esta estructura.
Entonces, bueno, según la estructura de las virtudes, la teoría de las virtudes platónica, pues ahí, como veis, la justicia domina, no en el sentido de que sea la virtud más, la virtud específica más excelente, no, esa es la frónesis, es decir, la sabiduría. En un intelectualismo como el de Platón, lo principal es ser sabio, pero claro, supongamos que existiese la posibilidad de ser sabio pero inmoderado, es decir, que no dominases tus sentimientos, tus deseos. En ese caso no serías una persona ordenada y entonces te faltaría la virtud dominante en ese sentido. Y esa es la justicia. La justicia por eso es una virtud más completa, aunque no sea tan fuerte como la virtud de la frónesis, que es la dominante. Y las otras dos virtudes, a estas se les llamó tradicionalmente las virtudes cardinales, a las cuales la Iglesia añadió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor. Y estas son las 4 virtudes cardinales de la ética clásica, que son sabiduría, valentía y moderación, son las virtudes específicas, y luego la justicia como virtud dominante. Aún vuelve, bueno, en la República hay también una consideración del premio, entre comillas, de la virtud, no solo en esta vida, que consiste, como os decía, en que el justo es el más feliz y el que disfruta de los placeres más puros, sino también en el tiempo todo, como dice Sócrates, es decir, fuera del tiempo, cuando el alma desligada del cuerpo existe en su propia sustancia, en su propia naturaleza, atemporal o de una forma transtemporal, y ahí existe también un juicio, entre comillas, en el cual recibe una felicidad o un dolor educativo correspondiente a su estado de evolución espiritual. No me quiero meter en esto, que es el capítulo de la escatología que trato en el último capítulo del libro, por si a alguien le interesa. Luego vuelve Platón a la ética en el Filebo, básicamente son las mismas tesis, por parar ya, pues no voy a desarrollarlo. Si queréis, dejo un poco la diapositiva fija, o si alguien tiene interés en cómo trata Platón el tema en el Filebo, hace un cambio de planteamiento curioso, interesante, pero bueno, la República se sigue considerando como la obra central. Y de hecho, las tesis del Filebo no contradicen las tesis de la República, sino que es un último planteamiento que se hace el viejo Platón de ese gran problema de la vida buena humana. Luego os proponía comparar, por último, ya la ética platónica con otras éticas, por ejemplo, con la ética kantiana y con la ética o la moral amoral de Nietzsche. Por no extenderme, pues igualmente lo dejo, salvo que estéis interesados en que lo discutamos, porque veo que esto ya ha cumplido 1 hora y no quería pasarme de eso. Bien, pues hasta aquí llega mi exposición. Muchísimas gracias por vuestras paciencias. Soy consciente de que algunas cosas las he dicho cogiéndolas con pinzas y espero que ahora pues me preguntéis, no, igual que preguntar, también hagáis las críticas que consideréis oportunas y vuestras consideraciones acerca de este, yo creo, interesantísimo tema que hemos abordado hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Muy interesante. No sé si he entendido mal, pero has dicho que Platón no le da a los dioses sentimientos. Exacto. Exacto. En algunos lugares, por ejemplo en el Filebo. Ya me ha llamado la atención porque es raro, ¿no? No lo había percibido. Sí, sí, es curioso, pero claro, como los sentimientos son, en realidad, pertenecen a la facultad inferior del ser humano, que son los deseos, que además dependen fundamentalmente del cuerpo, los dioses al tener cuerpos puros y no tener representaciones confusas, todo lo que hacen es pensar, no sentir. O sea, digamos que los sentimientos son como pensamientos confusos para Platón. Y entonces es curioso, pero por ejemplo en el Filebo dice, bueno, para un ser humano no es imaginable una vida humana sin placeres, dice, pero hemos de imaginarnos que la vida de los dioses son realmente así. Curioso, sí, sí, muy curioso. Sí, parecía interesante. Bueno, estáis apabullados por tanta sabiduría, veo. No sé si queréis hacer algún comentario, tomar la palabra, abrís el micrófono y habláis. Bueno, lo que queráis. Estamos aquí en familia.
Elia, sí. Bueno, muchas gracias por esta exposición que desde luego yo tomo como una guía para retomar lo más completamente posible a Platón. Mi conocimiento de él pues es en la preparatoria, después en la licenciatura en historia y luego algún repaso en esta ocasión maravillosa que tuve de escuchar a Deleuze en algunas conferencias sobre Platón y también haberlo escuchado sobre Spinoza y guiarnos para leer la ética, que es de ese libro algunas partes, lo único que conozco de Spinoza. Y bueno, en mi calidad de historiadora del arte y también de mi práctica de la poesía, la filosofía para mí es como un gran océano, donde cuando necesito me lanzo a bucear o a nadar a brazo partido, ¿no? Y recuerdo, a lo largo de tu exposición, pensé inmediatamente y por las cuestiones a las que me dedico, el arte contemporáneo y bueno, la historia del arte, en fin, la construcción de narrativas a las que aludía la vez pasada, el gran concepto en Spinoza que nos liga a lo divino, que es la expresión. Y ahora formulo la pregunta exacta para ti, Juan Antonio, que ojalá me puedas dar luz sobre esto, que cuando una de las grandes experiencias estéticas para mí fue cuando al abrir la ética leímos, porque son las primeras palabras, la primera gran tesis de Spinoza, que Dios es una sola y única sustancia y nosotros somos sus modos de ser. Él se expresa a través de nosotros, de las cosas, etcétera. Entonces, ahí me acuerdo con qué pasión Deleuze nos decía que eso era establecer una liga de inmanencia, ya no de trascendentalismo, vacuo quizá, entre lo divino, no necesariamente Dios, porque claro, él nos explicaba que es un Dios filosófico, un gran concepto, pero lo divino como si fuese una gran cualidad cósmica, y todos, tanto un limón como una manzana, como un perro, como un hombre, una mujer, tienen la misma importancia, son lo mismo expresado de modo diferente. Entonces eso a mí me enloqueció, ¿no? Fue como si hubiera una gran obra de arte para mí y pues he tratado de traducirlo a mi trabajo, a los artículos que hay que entregar, a los ensayos, a la investigación, la docencia. Mi pregunta es, ¿cómo verías, claro, de manera general, ya que como tú dices, el tiempo corre, la expresión en Platón, en este espejeo con esa gran tesis de Spinoza? Porque si él dice que el cosmos es una obra de arte, está dado y es maravillosamente en sí, y así, pues me imagino, me atrevo a emplear la palabra perfecto. ¿Cómo sería en él? ¿En qué obras podemos ver esta cuestión de la expresión? Que espejea mucho con la grandeza y grandiosidad de esa tesis de Spinoza. Todo el tiempo tuve esa tesis trabajando mientras tú exponías tus conceptos.
Muy bien, pues muchas gracias. Es una pregunta muy interesante que desarrollarla a lo mejor con detenimiento nos llevaría mucho tiempo. Voy a intentar ser breve y desde luego, como la otra vez, te voy a remitir a dentro de 2 sesiones, que es cuando trataremos con detenimiento la estética platónica. Pero bueno, está muy bien que vuelva a salir, que salga aquí. Y te diría lo siguiente, efectivamente, como Deleuze y otros intérpretes modernos, empezando por Nietzsche, ya que sentía muy afín a Spinoza, han visto, Spinoza es un filósofo de la inmanencia, podríamos decir, ¿no? Es decir, es un, bueno, como decía, pues se decía en la época de Hegel, es un panteísta, es decir, todo es Dios y por tanto todas las criaturas son Dios, aunque Hegel decía, bueno, más que eso es un acosmista, es decir, el cosmos no existe porque todo es Dios. Pero bueno, dejando al margen esos matices, está claro que Spinoza no distingue entre el plano de trascendencia de lo divino y el plano de la inmanencia de la naturaleza. De hecho, una expresión que utiliza muchas veces para referirse a esa sustancia única es Deus sive natura, en latín, que significa Dios o la naturaleza. Es decir, como diciendo, significan lo mismo Dios o la naturaleza. Bien. En este sentido, Platón no coincide con Spinoza, porque Platón sí no cree que lo divino, bueno, divino hay que decir que en Platón tiene muchos significados, es más bien un adjetivo que un sustantivo, pero bueno, por decir así, los seres más divinos, que son las ideas o las sustancias inmateriales y tal, no son naturaleza en el sentido de inmanencia, es decir, son entidades trascendentes. ¿Cómo se lleva esto al problema del arte que has planteado? Bien, efectivamente para Platón el cosmos es una obra de arte y es completamente bello. Es decir, y es más, Timeo dice, no puede haber nada más bello que el cosmos en su género. En su género quiere decir como objeto material, porque otro ingrediente de la obra de arte es que es una obra material. Es decir, entonces, fíjate, podríamos decir que Spinoza no, aparte que, por cierto, vamos a decir entre paréntesis que Spinoza no trata del arte nunca, no le interesa el arte, esa analogía que has puesto tú entre su concepción de la sustancia y los modos y una expresión artística es una vivencia estética que has tenido tú leyendo a Spinoza, pero el propio Spinoza no se expresa nunca en términos estéticos, lo cual está muy bien porque quiere decir que tú estás leyendo, metabolizando a Spinoza y es muy, muy interesante. Pero el propio Spinoza parece tener poca sensibilidad estética, incluso no le interesa, en algún momento confesó por carta que no entendía la música y que no le gustaba la música, etc. Pero bien, tomándolo como obra de arte, lo que Platón quizá le preguntaría inmediatamente a Spinoza es, bueno, ¿y dónde está el artista de tu obra de arte? Porque en el arte existe un artista y una obra de arte que expresa el pensamiento de ese artista. Entonces, en la cosmología, en la ontología platónica, sí hay, primero, hay 3 entidades, 3 instancias. Está por un lado el ideal que tú quieres pintar, que son las ideas. Luego está la entidad intermedia, que es el artista, que es el demiurgo, es decir, el artesano, el fabricante, el constructor. Este personaje, en analogía con el artista humano, y esto Platón lo desarrolla en muchos sitios, en analogía con el artista humano, este personaje contempla las ideas, por ejemplo, como un pintor o un artista está en su mente, por ejemplo, pensemos en Beethoven componiendo la novena, pues en su mente se parece de alguna forma inmaterial la estructura estética de la sinfonía. El propio Beethoven es el demiurgo, es decir, un ser que dotado de alma capaz de comprender esas estructuras puede luego implementarlas en la materia y coge la materia y le da forma de acuerdo con esas ideas. Entonces aquí hay una interpretación de la creación estética que es más convencional. Si queréis, cualquier artista, cualquiera que ha hecho alguna obra de arte, pues puede distinguir estas 3 instancias. La obra de arte al final es el resultado material que intenta implementar unas ideas y que además el artista sabe que nunca lo logra realizar plenamente y el artista está en medio, está por una parte contemplando el ideal que quiere reflejar y por otra parte produciendo ese objeto material que es la obra de arte. En el caso de Spinoza, al reducir la trascendencia, es decir, al quitar esas 2 instancias supremas que serían las ideas y el demiurgo, pues la obra de arte, como dice Nietzsche, el mundo es una obra de arte que se hace a sí misma. Es decir, aquí tendríamos otro concepto de creación, entre comillas, porque no es una creación, ojo,
En Spinoza no hay sentido para la creación. Es un ser inmanente que sería una obra de arte que se produce a sí misma, se recrea a sí misma, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que te puedo decir. Creo que desde el punto de vista platónico, Platón rechazaría que la explicación inmanentista agote la explicación de nuestra existencia al quitar las instancias trascendentes, y en caso del cosmos, más aún. El cosmos es lo más perfecto que existe en su género, pero no es completamente perfecto debido a su materialidad, que le da cierta aformidad, cierta falta de forma. Y entonces el demiurgo ha hecho todo lo que ha podido con el espacio, la jorá, pero no puede hacer lo mismo que el ideal, no puede reproducir completamente el ideal. Ahora, el cosmos es lo más bello que existe dentro de lo material. Gracias, muchas gracias por tu pregunta. ¿Tenéis algo más que decir? Sí, dos o tres cositas, si se puede. Celso. Bueno, primero, felicitarte también, como el otro día, y dos o tres cosas que me gustaría que me precisases. Bueno, primero, el otro día hablaste de que Platón tenía su sistema, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece a mí que su manera de exponer el sistema no es muy sistemático como lo es, por ejemplo, Aristóteles, sino es totalmente distinto, ¿no? Como retoma, parece que se va a otra cosa, etcétera, vuelve, ¿no? Y entonces está hablando de la realidad, pero luego salta el conocimiento, te mete en la ética, sin embargo, hay compartimentos muy distintos en Aristóteles y en Platón. Eso por una parte, que lo uno también con que el otro día decías que te quedabas como en los tres grandes realidades de Platón, eran la justicia, lo justo, lo bello y lo bueno, ¿no? Y yo eché de menos la verdad, y dije, ¿y la verdad? Y hoy me doy cuenta que cuando desarrollas la justicia, pues evidentemente no hay justicia si no está de alguna manera adecuado al conocimiento, y el conocimiento nos viene dado desde la verdad, ¿no? Y además todo está muy, podríamos, articulado, por eso digo que sí que hay sistema, y vemos un dualismo ontológico, pero vemos un dualismo epistemológico, pero vemos un dualismo antropológico, etcétera, etcétera, ¿no? En Platón. Segunda cosa. Tercera, no quiero ser muy largo, pero son cosas así un poco puntuales. Cuando hablas de la justicia, yo creo que en Platón también tengo un poco la concepción de que se da también, aparte de lo que he señalado, los dos términos que se utilizan, ¿no? El de dikaiosine y el de dike o dike, porque según parece ser que dike era el concepto griego más antiguo y dike el que luego yo, vamos, estudié cuando he estudiado eso, pero de todas formas yo no soy especialista en clásicas, pero sí que en Platón sí que hay un concepto, me parece distinto, cuando toma un término o toma el otro. Y si eso lo podías aclarar un poco. Y yo creo que, bueno, que ya son muchas cosas. Tenía otra, pero yo creo que vale para que pregunten más. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues de las tres cosas que dices, al menos de las dos primeras, te tengo que decir que estoy completamente de acuerdo. Voy a añadir algo, pero brevemente. La exposición de Platón, por una parte, como dices, Platón tiene un sistema, pero sus exposiciones nunca son sistemáticas, al menos en el sentido en que a nosotros nos gustaría hoy en día ver el sistema, que es de desarrollar por una parte la epistemología, la ontología, etc. Es cierto, ¿por qué? Porque las obras de Platón tienen, además de la finalidad expositiva de un sistema, también, y ante todo quizá, la finalidad de educar políticamente y estéticamente al lector. Entonces, las obras, por ejemplo, La República, todo el esquema ontológico y epistemológico está al servicio de la pregunta ética.
Está perfectamente ordenado el libro, pero la pregunta que conduce todo el libro es la pregunta de la justicia. Y el tema de la verdad y de la realidad surgen al hilo de ese concepto. Por tanto, es una exposición sistemática, pero con una intención pedagógica. No es la exposición sistemática que nos gustaría a nosotros. En cuanto a la segunda cuestión, efectivamente, yo cité ahí una frase que Platón cita alguna vez, que es: el sabio es el que conoce lo bueno, lo justo, lo bello, pero evidentemente ya en el mero hecho de que conoce lo justo, lo bello, está la verdad. Y por supuesto, la verdad es un valor, o uno de los valores fundamentales, o más bien uno de los modos del valor, ¿no? Como dirán los escolásticos, pues es una de las propiedades trascendentales del ser y convertuntur, como decían ellos, es decir, se convierte con el bien y con la belleza y tal. Pero bueno, Platón sí que insiste en que no basta con conocer la verdad y la realidad, si no conoces la realidad de lo bueno. Ese es el verdadero conocimiento. Claro que es un conocimiento, pero es un conocimiento del bien. Por eso en la República dice, algunos dicen que la ética consiste en el conocimiento, o sea, que lo bueno, la virtud es el conocimiento, dice. Pero claro, será solo el conocimiento de las cosas buenas. Porque el conocimiento de lo malo o es instrumental o incluso carece de valor. Por tanto, el conocimiento por sí mismo es un valor, pero porque es un valor porque está iluminado por el bien. Y por eso el bien es la idea fundamental en la República, etc. Pero bien, estoy completamente de acuerdo en que la verdad es un valor fundamental. Ahora, en cuanto a lo que dices de dikaiosune y diké, Platón utiliza poquísimas veces el término diké, y yo no o sea, su uso corriente es dikaiosune, y yo no he visto ningún matiz. Sé que existe esa tesis por parte de algunos de distinguir esos. Algunos señalan como que una tiene un valor más objetivo y a la otra más subjetivo. En Platón eso no existe. En Platón eso, vamos, a mi juicio no existe, porque Platón siempre que trata de la justicia, el término que utiliza es dikaiosune. Diké es un término antiguo que aparece, por ejemplo, en Heráclito, en filósofos presocráticos, que es un término que además tenía una connotación religiosa. Es como la diké es la justicia divina, es incluso una personificación de la justicia, pero luego en el griego clásico que habla Platón, ese término es un arcaísmo, prácticamente, a mi juicio, por mi lectura. Ahora no tengo presentes todos los textos, porque los he estado leyendo a lo largo de estos 3 últimos años o 4, pero yo no he visto muy pocas veces, si acaso, el término diké. Entonces he visto dikaiosune. Sí. No, por tanto, no coincido con esa distinción que hacen algunos. No sé de dónde la extraen, pero vale. Lo siento. Sí. Eso es lo que puedo decir al respecto. Vale, gracias. Por otra parte, me resulta interesante cómo Platón da el mismo valor a una idea o a un comportamiento humano que a un objeto. Porque esto, leído desde hoy, tendría mucho que ver con que todo ser, por el hecho de existir, tiene un valor en sí mismo, y sin embargo yo para nada hubiera descubierto esto en Platón, sino más bien, bueno, este hombre se pasa la vida soñando y qué pasa con las cosas, ¿no? Y me parece muy interesante, me ha resultado, bueno, muy clarificador, quizá leer a Platón desde esa otra vertiente que sería, bueno, más holística y que tendría que ver más con los movimientos ecologistas, etcétera, ¿no? Efectivamente, nuestro pensamiento actual ha separado mucho a los seres humanos de las cosas, muchísimo más que están en Platón, ¿eh? En Platón el ser humano no es, bueno, de hecho en la metempsicosis, cuando él habla, sea de forma mítica o no, cuando él habla del paso de las almas, no puede ocurrir como en el cristianismo, que el ser humano es algo completamente ajeno a la creación, sino que el ser humano puede adoptar cualquier forma de animal, incluso de cualquier animal.
pero no solo los animales, incluso los objetos más miserables y los elementos más viles de la naturaleza, entre comillas lo de viles, tienen una teleología, un telos, porque están reflejando la misma creación de un poeta, de un creador que pone su inteligencia en todos los detalles. Y no es como el creador cristiano, el Dios cristiano, que crea una base natural para que esté al servicio del ser humano, para que el ser humano le ponga nombre, como se dice en el Génesis. Esto no es así en Platón. En Platón efectivamente es más holístico en el sentido de que el ser humano es un animal más del cosmos, no un animal más. También hay que matizar que para Platón el ser humano es especial en el sentido que posee más racionalidad, no el único, más racionalidad que otros animales, o quizás él solo racionalidad, pero está en mucha más relación de parentesco con ellos, incluso con los objetos, sí. Bueno, pues estupendo. Yo creo que ha sido muy rico y muy luminoso todo lo que nos has contado hoy, y nos podemos ver el día 18, que es la próxima sesión, y creo que no hay ninguna palabra más, así que nada. Muchas gracias, Juan Antonio. Nos vemos el próximo día, y a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla, muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo Gracias. a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y mi felicitación. Os mandaré la grabación Por favor. seguramente mañana por la mañana. Sí. ¿Vale? Estupendo, Vale, muchas genial. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Elia. Del otro lado del charco.